Hermanos preciosos, Dios les esté bendiciendo. Es un honor para mí una vez más compartir con la iglesia la palabra de nuestro Dios. Y como decíamos en el encuentro pasado, vamos a hablar acerca de la ofrenda en este día. Claro, al hablar de ofrenda, cada uno de nosotros inmediatamente piensa acerca de dinero. Pero lo cierto es que al recorrer el libro de Dios, las páginas del libro de Dios, encontramos que hay muchas maneras de ofrendar, hay muchas cosas que poder ofrendar. Hay una mujer que ofrendó seguridad, su propia seguridad, la reina Esther, cuando se ofrendó a sí misma su propia seguridad al entrar a la presencia del rey sin ser llamada. Encontramos al apóstol Pablo, que ofrenda su energía y él mismo dice, yo mismo me voy a gastar por causa de la obra de Dios. Es el mismo Señor que ofrendó su tiempo. Cuando el evangelista Marcos nos dice que no tenía tiempo siquiera para comer porque tenía que atender a las personas a las cuales le estaba predicando el reino de los cielos. Encuentro a un hombre llamado Urías Eteo que ofrenda placer. Él rehusó tener una noche de placer con su esposa a cambio de quedarse al cuidado de la puerta del palacio del rey, porque la nación estaba en guerra. Encontramos un montón de formas de ofrenda en la palabra de Dios y también de dinero, que no hace falta que vayamos al ejemplo que todos conocemos. Ahora, en esta noche se me puso en mi corazón el enfoque de la ofrenda que se puede oír. Cuando nosotros ofrendamos hay voces que comienzan a sonar. Hay voces en el cielo y voces en la tierra que se oyen. Y claro, yo voy a empezar por el cielo, que es el lugar donde más nos gusta estar, aunque sea a través del estudio de la palabra de Dios. Las voces que suenan en el cielo cuando ofrendamos a Dios. Hebreos capítulo 11. 4 ejemplos en esta noche. El primero, Hebreos capítulo 11, verso 4, el ejemplo de Abel. Y dice la palabra de Dios de esta manera: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ellas. La voz de Dios que se escucha cuando Abel ofrendó aquel corderito. Claro, ¿qué es lo que ofrece Abel? ¿Qué es la ofrenda de Abel? Y claro, la respuesta es un corderito, ¿sí? Un pequeñito corderito al cual se le quitó la vida. Bueno, Abel ofrenda algo más, si uno mira en detalle la escritura. Abel ofrendó el corderito, un bien capital, ¿sí? Un bien, pero también ofrendó comprensión. Abel entendió perfectamente lo que significaba degollar a aquel animalito. Abel podía observar a su papá y a su mamá vestidos con pieles que representaban la muerte de un animal, para que la desnudez, para que la carencia de su papá y su mamá sean cubiertos. Entendió perfectamente Abel lo que significaba matar, ofrendar un animalito a Dios. Pero también Abel ofrendó fe, porque ese animalito que Abel estaba ofrendando apuntaba a lo que algunos milenios después Jesucristo haría por cada uno de nosotros cuando se ofreció a sí mismo
en la cruz del Calvario. Ahora, cuando uno mira la ofrenda de Abel, a mí me llama la atención esta expresión. Dios da testimonio. Me parece fascinante poder observar que en el diálogo de Dios aparezca Abel. Nosotros sabemos por el libro de Job que hay un lugar en el cielo donde Dios se encuentra con los ángeles. En aquella oportunidad Dios se encuentra aún con Satanás y le dice Dios, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él. ¿Qué hacía diferente a Job de las personas? Job era un hombre, y nos cuenta el capítulo 1 de su libro, un hombre que sabía de ofrenda. Ofrendaba a la mañana y ofrendaba a la tarde a Dios. Era un hombre que sabía de ofrendas. Y en aquel pasaje de Job, Dios tiene a Job presente. Y cuando uno las historias, encuentro que estos hombres encontraron lugar en el diálogo de Dios a causa de sus ofrendas. Claro, por eso el apóstol Pablo dice, procuremos, hermanos, estando presentes o ausentes, es decir, estando vivos o estando muertos, serle agradable a Dios. Sumado a este versículo, lo que dice Apocalipsis 14. Bienaventurados los que mueren de aquí en adelante, los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y dice Hebreos capítulo 11 y verso 4 acerca de Abel, aún muerto, Dios sigue hablando de las ofrendas de Abel. Hermano querido, la voz del testimonio de Dios es la que suena en el cielo cada vez que hay alguien que sabe de ofrendas. Quiera Dios que vos y yo tengamos algo para ofrendarle a Dios. Hayamos ofrendado, sepamos de ofrenda, para que también cada uno de nosotros estemos en los diálogos de Dios. Extraordinario esto. En segundo lugar, el otro extremo de la Biblia, Génesis capítulo 22, nos va a hablar la historia de Abraham, acerca de la segunda voz que se escucha en el cielo cada vez que se hace una ofrenda. Es la voz de las promesas de Dios. Capítulo 22 nos refiere el hecho de la entrega de Abraham a Dios, y esa entrega consistía en su hijo. Pero nosotros vamos a leer el verso 15, donde el clímax de la historia quedó un poquito atrás. Y ahora la Biblia nos estará contando lo que sucedió en el inmediato después del clímax. Y dice el verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La segunda expresión que se escucha en el cielo tocante a la ofrenda es, como decíamos, la voz de las promesas. Una vez más nos preguntamos qué ofreció Abraham, y la respuesta, que es simple como la anterior, nos va a llevar a una conclusión distinta. Abraham ofrenda un hijo, pero además ofrenda obediencia, pero además ofrenda autoridad.
ofrenda a su único hijo, lo más preciado que Abraham tenía. Su único, como le dice Dios, has ofrendado a tu hijo, tu único hijo. Pero también ofrenda obediencia, y de esto todos sabemos cómo sucedió, pero también ofrenda autoridad, porque Abraham tenía autoridad paternal sobre su hijo. Y lo que hace Abraham es deponer su autoridad paternal bajo el pedido de Dios. Y Dios recibe la ofrenda de Abraham. Y es la misma voz de Dios que suena en el cielo, que es la voz de las promesas. Seguime en esto. Abraham le pide un hijo a Dios, y Dios le otorga un hijo. Dios le pide un hijo a Abraham, y como resultado, Abraham recibe una familia, un pueblo, una nación y la paternidad de todos los creyentes, según el apóstol Pablo a los Gálatas. La promesa de Dios se activa a partir de la ofrenda, ¿sí?, que hizo a Abraham a nuestro Dios. Cuando nosotros ofrendamos a Dios, nos estamos asegurando que Dios derrame sus promesas sobre cada uno de nosotros. Cuando nosotros ofrendamos algo a Dios, hacemos que las promesas de Dios se potencien sobre la vida de cada uno de nosotros. Y esto es a causa de la ofrenda. En tercer lugar, Malaquías capítulo 3, esta preciosa historia donde Dios le está pidiendo, le recrimina al pueblo su ofrenda. Y allí en el capítulo 3 de este libro del Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos va a contar a partir del verso 10 esta historia. Traed todos los diezmos al alfolí, dice Dios, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados, bienaventurados. Cuando nosotros ofrendamos, lo que estamos haciendo es activar la voz del cielo que asegura nuestro presente. ¿Cómo es esto? Dice la Escritura aquí que si nosotros ofrendamos a Dios, Dios va a reprender por causa de cada uno de nosotros al devorador. Obviamente conocemos quién es aquel que nos quiere devorar, quién es aquel que nos quiere robar, quién es aquel que nos quiere destruir. Pero Dios dice, reprenderé por causa de vosotros al devorador, luego de que el pueblo traiga su ofrenda. Y queridos, esto hace que podamos entender que aquel que sabe ofrendar es aquel sobre el cual Dios tiene un cuidado especial. Esta expresión devorador significa el que te come.
No hace falta que te recuerde lo que dice Pedro en su carta, de aquel que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Dios dice aquí, después de la ofrenda, yo voy a reprender al devorador. Y sabes, esta expresión reprender es una expresión hebrea eh, que significa retar, que significa reprimir. Su paralelo en el idioma griego es la expresión que Jesús esbozó cuando se paró o se tomó del costado de la barca de Pedro y retó a las olas y al viento. Y dice la escritura que hubo gran bonanza. Es la misma expresión. Reprimir, reprimir. Y Dios dice, trae los diezmos, trae la ofrenda. Y yo voy a reprender al devorador. Los voy a reprimir. Es como si Dios estuviese diciendo, sobre estos que saben de ofrenda, cuidado, no me los toques. Tienen un cuidado especial de mis ojos. Cuando nosotros recordamos la historia, encontramos a David allí en Primera Crónicas, queriendo censar al pueblo. No era malo censar al pueblo. El problema era no hacerlo como Dios quería que lo hiciesen. Bueno, David hizo lo que no debía hacer. Y a veces nosotros tenemos de esos días donde hacemos las cosas que no debemos hacer. Pero también a veces transitamos días donde la incertidumbre es nuestro oponente, donde la montaña que se opone es el no saber qué hacer, el no poder ver con claridad cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y evidentemente, y todos hemos oído una y otra vez que en esos momentos tenemos que quedarnos en la presencia de Dios y esperar que Dios nos hable con claridad, porque la promesa de Dios es que nos va a indicar cuál es el camino que debemos seguir. Ahora David hace lo que no corresponde y empiezan a morir 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 y el libro de 2 Samuel en el capítulo 24 nos dice que murieron 70.000 personas. Familias destruidas, hombres, mujeres, niños queridos que no iban a volver. Pero mientras el castigo de Dios se estaba ejecutando, dice que David entró en razón y hizo una ofrenda a Dios, una ofrenda de paz. Y la mortandad cesó, dice la Escritura. La mortandad cesó. ¿Por qué? Por causa de una ofrenda. Dios tiene un potencial cuidado, un especial cuidado, según Malaquías capítulo 3, sobre aquellos que saben de ofrenda. A todos nos encanta ser cuidados por Dios. Pero uno de los ítems que la Biblia remarca en el libro de Malaquías es que para recibir cuidado especial de Dios tenemos que saber de ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda asegura nuestro presente. Por último, vamos al libro de Génesis nuevamente, en el capítulo 8. Es una milenaria historia. Esta sí que es milenaria, que es la historia del diluvio. Allí en el capítulo 8 nos vamos a parar ya en la última parte del diluvio, donde las aguas bajaron
donde Noé está saliendo del arca junto con los animales. Y dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 8 del libro de Génesis de esta manera, verso 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todos los reptiles y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de los animales limpios y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, ni la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Verso 9, capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Y dice el verso 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantención o para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Las aguas bajan, Dios hace pacto, aparece este arco precioso que es el arco iris, el cual trae paz a los hombres de todas las generaciones posteriores a Noé hasta nuestros días. El arco dice, no va a destruir Dios nunca más por diluvio al hombre. Los animales también ven el arco y también tienen paz. ¿Por qué? Porque los animales entienden y conocen de este pacto que Dios hizo, porque Dios lo hizo con el hombre y con los animales. Ahora, a mí me interesa en esta historia lo que sucede con Noé una vez que sale del arca. Para poder entender que la ofrenda hace sonar una voz especial en el cielo, que es la voz que habla de mi destino. Aún resuenan en los oídos de Noé los gritos de las personas rogándole que abra la puerta del arca, cosa que no sucedió porque Dios la había cerrado. Las aguas descienden, el arca se posa sobre aquellas montañas, aquella cordillera tan alta, y sale Noé con los animales a la tierra. ¿Cuántas cosas habían sucedido? Noé tiene que ordenar sus pensamientos. Había muchas cosas por hacer, porque esa noche tenían que dormir, había que construir casas, había que construir lugares para que estuviese él y su familia, había que pensar en la comida de ese día y la comida de los días sucesivos, había que sembrar, había un montón de cosas por hacer, pero dice la escritura que cuando se abre la puerta del arca, salen los animales, sale Noé y los suyos, y lo primero que hace Noé es ofrecer una ofrenda. Luego de la ofrenda, Dios aumenta el pacto y dice, no voy a volver a destruir al hombre de esta manera. No voy a dejar que cese la ley de la siembra y la cosecha. No voy a dejar que el clima se derrumbe. Habrá distintas etapas y climas. No va a dejar de haber día y noche. Dios extiende el pacto a causa de la ofrenda que Noé
realizó, porque la ofrenda hace sonar la voz del destino de cada uno de nosotros. Capítulo 9, para terminar, dice la Escritura y hemos leído que Dios bendice a Noé, bendice a su familia, bendice a sus descendientes y le entrega absolutamente todo en sus manos. Hemos leído en el 9, versículo 3. ¿Es que acaso nuestro futuro está condicionado a nuestra ofrenda? Queridos, ser personas que ofrendan a Dios, cualquiera sea la ofrenda, hace posible que estemos en los diálogos de Dios, hace posible que las promesas de Dios se renueven y se extiendan, crezcan sobre cada uno de nosotros. Hace posible la ofrenda que nuestro presente sea asegurado y aún más, la voz de la ofrenda hace posible que tengamos un futuro extraordinario, porque la voz de la ofrenda también apunta a mi destino. Dios nos esté bendiciendo, consideremos esto, cada uno de nosotros, y Dios mediante terminaremos el tema el miércoles que viene. A Dios sea la gloria. Su bendición para cada uno de nosotros. Amén.